Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a seguir analizando el tema del que hablábamos antes de la pausa con el subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte, pero desde otra óptica. ¿Es el Uruguay hoy un país más violento o la sociedad uruguaya es más violenta? Lo que sucedió el miércoles pasado en un partido de fútbol se puede tomar como un reflejo de la sociedad actual. ¿Es un hecho aislado? Generalmente las sociedades creen que su momento histórico es más violento que los anteriores y eso no tiene fundamentos. Son algunas de las preguntas que vamos a trasladarle a partir de este momento al psicólogo Gustavo Eckroth. Es autor de diversos libros sobre la idiosincrasia uruguaya. ¿Cómo le va, Eckroth? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Para comenzar, ¿qué es la violencia? ¿Qué significa la violencia en el contexto de una sociedad? La violencia en el contexto de una sociedad es justamente uno de los comportamientos que más va contra lo que sería la vida en sociedad. El ser humano por naturaleza es violento, Dios, el más violento de la naturaleza. En los últimos 3.000 años de historia conocida hemos hecho 5.000 guerras, pero afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de transformar ese instinto violento en creatividad, en transformar la sociedad, en mejorarla. Desde mi modesto punto de vista, el ser humano cada vez ha ido evolucionando en diferentes aspectos y creo que el tema del autocontrol de la violencia no es ajeno a esta evolución del ser humano. Creo que ahora notamos mucho más la violencia que hace unos 10 años atrás. Claro. Estaba más desapercibida, mucho más desapercibida. Hoy en día estamos mucho más atentos, sobre todo las personas más jóvenes son como más sensibles a la violencia, incluso ya no hablando de violencia física, sino hablando de violencia a otros niveles, a un nivel psicológico, a un nivel verbal, por ejemplo. Somos más conscientes de la violencia. Entonces, ¿puede afirmarse que no existe una sociedad sin violencia? Lo que existe no es el ser humano sin violencia. Lo que sucede es que los seres humanos tenemos la capacidad de inhibir la violencia. El animal nace animal, muere animal. El ser humano nace físicamente como un animal, pero se hace humano a través del proceso de socialización. El ser humano puede llegar a convertirse en un Hitler, o también en una Madre Teresa, o en un Buda. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué sucede? No hay una sociedad que no sea violenta. Lo que pasa es que el vivir en sociedad en sí, en el tipo de sociedades que vivimos hoy en día, no es totalmente natural, al contrario. Y hace que a veces haya personas que tengan síntomas violentos menores o también graves. Por ejemplo, casos de violencias extremas que vemos en otros países. El vivir en sociedad es algo que, digamos, que potencia la competitividad natural del ser humano. Nos enseña que tenemos que ganar, que negocios son negocios, que tenemos que amar al prójimo, pero en el fondo el prójimo de alguna manera o es nuestro competidor directo o nos quiere vender algo o tenemos que defendernos de él. Entonces, el vivir en sociedad de por sí, en el tipo de sociedades que vivimos, genera cierto tipo de violencia. No en vano, en sociedades más avanzadas, entre comillas, del primer mundo, vemos actos a veces mucho más violentos de que los afortunadamente llegamos a ver acá en el Uruguay. Claro, eso sin duda. Entonces, ¿usted diría que la sociedad uruguaya actual es una sociedad especialmente violenta? No, para nada. No. Creo que notamos los actos de violencia mucho más que otras sociedades donde hay más violencia cotidiana, y somos más sensibles, pero eso es bueno porque de alguna manera, al ser conscientes de esto, intentamos cambiarlo, ¿verdad? El ser humano, neurológicamente, incluso es diferente al animal. En este sentido, los seres humanos tenemos en el cerebro lo que se llaman las neuronas en espejo, los circuitos neuronales en espejo, que son las neuronas que nos permiten ser altruistas, son las neuronas de la imitación emocional, son las neuronas que cuando estamos en una reunión
y alguien bosteza, nos hace bostezar a nosotros. O también cuando vemos a alguien que está sufriendo algún dolor tan psicológico, físico, también lo sentimos nosotros. Son las neuronas llamadas también Dalai Lama, porque son las neuronas de la empatía. Ahora bien, esas neuronas en el ser humano vienen vacías, son como receptáculos de información. Cuando se da el proceso de socialización, la persona desarrolla estos circuitos neuronales en espejo, y eso inhibe el comportamiento agresivo. De por sí, vamos a suponer, un asesino serial no tiene muchas neuronas en espejo o carece totalmente de ellas. Una persona que es altruista, alguien que ha hecho bien a la humanidad en general, es una persona que tendría muchísimos circuitos neuronales en espejo. Y todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Hay personas, bueno, ya genéticamente se sabe que hay personas que nacen con menor cantidad de esos circuitos neuronales, pero así todo se puede entrenar. Lo que sucede es que cuando el entrenamiento no es completo, el entrenamiento de socialización, frente a situaciones límites, se puede perder el control, o sea, se puede perder la capacidad de inhibir o transformar las tendencias agresivas. Pero entonces, ¿por qué se señala permanentemente que estamos en una escalada de violencia, que la sociedad uruguaya es cada vez más violenta, que los delitos implican cada vez más violencia, que en el fútbol hay cada vez más violencia, que en las relaciones interpersonales en general hay cada vez más violencia? ¿De dónde radica esa percepción? Creo que radica desde mi punto de vista, ¿verdad? Creo que radica en que hemos afortunadamente bajado lo que es el umbral de lo que es violento y de lo que no es violento. Antes creo que podría haber sucedido esto y no hubiese sido un acto de violencia, ¿verdad? Ha habido actos en el pasado, en partidos de fútbol más violentos. Sin embargo, hoy le estamos prestando bastante atención a este hecho que tal vez en otro momento no le prestaríamos tanta atención. Yo creo que es un tema de la conciencia colectiva, que somos más conscientes de la violencia, y si bien notamos este tipo de hechos, la mayor parte de las personas, desde mi punto de vista, somos menos violentas. Las personas comunes y corrientes cada vez somos menos violentas, y notamos mucho más las excepciones, somos más sensibles a las excepciones, ¿verdad? Claro, quiere decir que lo que quizás no cambió tanto el nivel de violencia, sino lo que cambió son las expectativas respecto a la violencia en público o en privado. Yo creo que somos mucho más exigentes, y me parece bien, con respecto a lo que es violento y lo que no es violento. Por ejemplo, no hace muchos años, el hacer chistes machistas, entre comillas, nadie consideraba que fuera un acto de violencia. Hoy en día sí lo es en ciertos ámbitos. Determinados chistes hacia la mujer, peyorativos, son vistos como sumamente violentos. Sí. Y lo veo bien. Antes eso no pasaba, era como algo cómico, como algo natural, pero no un acto violento. Claro, y además, hasta hace algunas décadas, si repasamos el siglo XX, hubo episodios de muchísima violencia dentro del país, que se pueden considerar mucho mayores que ahora, digamos. Cualquier persona que tenga 50 años recuerda que cuando era joven uno salía a la calle de noche y no sabía si volvía, y quizás no volvía porque el propio Estado lo podía hacer desaparecer, algo que hoy es impensado. Es decir, claro, ¿cómo se puede decir que hoy es una sociedad más violenta que la sociedad de la década del 70, o que la sociedad de principios de siglo donde había una guerra civil, ¿no? Obviamente, digo, y tenemos restos de eso. Por ejemplo, de un hecho es que todavía la mentalidad del uruguayo no ha cambiado con respecto, por ejemplo, a la policía. La policía sigue siendo en la mente, ¿no? Era como la policía de los 70 de repente, pero obviamente, afortunadamente, ha cambiado mucho. Digo, claro. Son otro tipo de policías, otro tipo de seres humanos que tienen otra actitud. Sin embargo, digo, en general aparece la policía y lo asociamos con represión, ¿no? Como que hay una represión, y de repente la policía interviene como una manera de apaciguar, de controlar, pero no viene a reprimir ni a castigar. Pero muchas personas yo he visto que reaccionan con esa actitud
que es una actitud del pasado, no es una cosa del presente, ¿no? En general. ¿Y cómo se construye entonces socialmente una expectativa que esté acorde a las relaciones interpersonales en una sociedad? Yo creo que en ese sentido tiene que ver más con los controles, ¿no? Que, por ejemplo, todos sabemos que en Inglaterra no hace muchos años ir a ver un partido de fútbol era una cosa como que era ir a la muerte, tal vez, claro. Directamente, había una violencia, había grupos organizados. Hoy en día, si vemos los partidos, ni siquiera hay una valla, ¿no? En Inglaterra, y no hay violencia. Es que se han tomado una serie de medidas de control, como la mayor parte de las personas, se ve que van a un partido de fútbol en Inglaterra o en Uruguay, son personas civilizadas, entre comillas. Cuando se toman esas medidas, se pueden controlar las excepciones, se pueden controlar las situaciones especiales que pueden llegar a generar violencia, ¿no? Hoy en día, todos sabemos que no ocurren esos actos de violencia que hace 10, 15 años atrás ocurrían en Inglaterra, ¿no? Claro. ¿Tiene que ver la violencia con los niveles socioeconómicos de una sociedad? Tiene mucho que ver la violencia con la frustración. Es un factor desencadenante de la violencia, la frustración. En el laboratorio animal, cuando estudiamos la violencia, siempre lamentablemente los animales de experimentación, porque por motivos éticos no se puede estudiar con seres humanos, bueno, pero de alguna manera están frustrados, para poder estudiar las conductas agresivas tienen algún nivel de frustración o en el nivel de alimentación o en algo están frustrados, porque entonces se mide cómo aumentan los niveles de agresividad. La frustración es un factor decisivo. Otro de los factores, el sentirse discriminado. Ojo, no dije el ser discriminado. El sentirse discriminado es un factor importante del desencadenamiento de la violencia, el sentirnos a este grupo lo tratan mejor, a mi grupo lo tratan peor, ya genera una actitud violenta, ¿no? Son como disparadores que permiten o hacen más probable que se dispare el acto violento, ¿no? El sentirse discriminado, la frustración. Algo que también se señala es cuánto hay de violencia en el discurso público, cuánto hay de violencia en los discursos de los líderes políticos o líderes o actores públicos en general, que quizás no significa la violencia de pegarle una trompada a un policía o de apuñalar a alguien a la salida de un estadio, pero sí es una violencia que se ve en los informativos y generalmente en boca de referentes sociales importantes. ¿Eso influye también en el resto de la sociedad? ¿Se filtra hacia el resto de la sociedad? Influye. Todos los modelos agresivos están dando como un permiso a la violencia, ¿no? En general, digamos que no es patrimonio exclusivo del Uruguay. Si escuchamos los discursos presidenciales, por ejemplo, de algunos presidentes de Estados Unidos, vemos que son discursos donde se ejerce mucha violencia, mucho poder, ¿no? Las cosas que se dicen. Claro. El aprendizaje vicario, o sea, el aprendizaje imitativo es uno de los factores de la violencia, sobre todo que los modelos tengan conductas violentas, verbales o físicas, y que esos comportamientos tengan éxito. Eso moldea el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si hay personas que son extremadamente violentas en un liceo, vamos a suponer en Estados Unidos, y esas personas como que logran éxito, eso es malo para quien lo está viendo, en el sentido que puede generar actos similares, ¿no? Sin embargo, cuando el acto es frustrado, eso inhibe la violencia. Claro, usted hace referencia a los liceos y hace un rato hablábamos de la policía. ¿Hay también ahí una ruptura entre la autoridad y los ciudadanos, digamos, y esa ruptura de alguna manera puede implicar que se pasen ciertos límites?
¿En qué sentido una ruptura? Claro, una ruptura entre la sociedad y la autoridad, digamos, del respeto hacia la directora del liceo, el profesor, el policía, como usted decía. Sí, hay cambios, ¿no? Hay cambios psicológicos en las personas. Digo, antes yo creo que la gente como que tenía respeto, más que respeto a la autoridad, era miedo a la autoridad, miedo a la agresividad propia que podía tener la autoridad. Hoy en día creo que se ha perdido el miedo, creo que tendrían que existir otros modelos que no estuviesen basados en el temor al castigo, ¿no? Sino que estuviesen más relacionados con lo que es la educación a nivel familiar. Es muy importante lo que uno aprende en la familia, ¿no? La familia es donde el ser humano se hace realmente humano, porque nacemos físicamente humanos, pero nos hacemos psicológicamente humanos a través del aprendizaje. O sea, no estamos completos en el momento de nacer desde ese punto de vista, ¿no? El ser humano, el hacernos civilizados, entre comillas o no, depende en gran medida de lo que recibimos de nuestra familia. Y el otro día me habían mandado justamente un chiste gráfico, sí, donde hay padres con carteles que dicen: queremos más horas de escuela para nuestros hijos, no sé qué, estaban del otro lado los hijos con otros carteles que decían: queremos más horas de padres en nuestras casas. Claro. ¿No? Y es fundamental eso, porque hoy en día a quién le estamos confiando la educación de nuestros hijos, no es directamente de repente alguien en un jardín de infantes, en una escuela, tiene mucho más contacto con nuestros hijos y con sus valores que nosotros los padres, ¿verdad? Porque son muchas más horas que están con esas personas, ¿no? Y también pueden adquirir valores que corresponden a otro grupo socioeconómico, otro grupo cultural, por ejemplo. Bien, Ekrot, le agradezco mucho estos comentarios, ha sido muy amable. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias, el psicólogo Gustavo Ekrot.